Esta semana en el taller de habilidades de lectura, quinto básico, clase 25 de agosto, semana 21, vamos a continuar trabajando con lo que son los textos no literarios y específicamente, ¿cierto? Nuestro objetivo, el propósito de esta semana es leer comprensivamente textos no literarios, específicamente biografías y analizar los recursos empleados extrayendo información y realizando inferencias. ¿Qué significa que vamos a realizar inferencias? Vamos a deducir información a partir de lo que está textual. Para comenzar, vamos a recordar las diferencias entre textos literarios y no literarios. La semana pasada, que también trabajamos textos no literarios, específicamente la noticia, ¿cierto? Hablábamos un poco acerca de la diferenciación entre estos dos tipos de texto y dijimos que los textos literarios tenían una función artística, una función estética de embellecer, ¿cierto?, el lenguaje que se está empleando y además tienen como función entretener o manifestar, ¿cierto?, la emocionalidad, el sentir de un autor o dejar en evidencia quizás algún tema social como lo son las obras dramáticas, ¿cierto?, que generalmente se basan en una problemática de la sociedad, pero lo hacen desde lo que es la ficción. Son manifestaciones, ¿cierto?, literarias, son obras basadas, puede ser en algún elemento de la realidad, pero que en sí son ficción. Y textos como las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, las fábulas, los poemas, las obras de teatro, son textos literarios. En contraposición, en la otra parte, ¿cierto? Tenemos los textos no literarios, que tienen como función informar. Y estos textos no se basan en la ficción, se basan en la realidad. Toman la realidad, ¿cierto? Y la transmiten dentro de la estructura, ¿cierto?, de cada uno de los textos que vamos a ir viendo, pero el punto es que toman la realidad, ¿cierto?, para crear un tipo de texto no literario. Hemos dicho que su función es informar, entregar información, pero también pueden argumentar, es decir, entregar un punto de vista con respecto a algún tema. Pueden, dentro de el área de informar, pueden dar a conocer algún producto o algún servicio, pueden dar a conocer la vida de una persona, pueden dar a conocer algún suceso que haya ocurrido. Y textos como las cartas, formales, informales, las biografías, las noticias, los afiches, son textos no literarios porque se centran en transmitir información, transmitir conocimientos. Y esta semana nosotros nos vamos a enfocar en los textos no literarios, otra vez, ¿cierto? Pero ya no en la noticia, sino que vamos a trabajar lo que es biografía. Y para ello vamos a hacer la diferencia entre biografía y autobiografía. Lo primero, ¿cierto? Vamos a ver autobiografía y biografía por separado y luego lo que comparten. La autobiografía, como el nombre lo dice, es algo propio, escrita por la misma persona que narra su vida. Suele ser íntima y reveladora, es decir, da datos, ya que es de primera fuente, es la persona involucrada, ¿cierto? Lo que va a entregar datos relevantes de su vida. Y el autor escribe sobre su propia vida y no necesita permiso para hacerlo. En cambio, la biografía es realizada por una tercera persona. Suele ser objetiva, no trata de involucrar la emocionalidad, ni los sentimientos, ni las apreciaciones personales en relación a la vida, ¿cierto?, de alguna persona, quien escriba esta biografía. Y puede ser autorizada o no autorizada. Las biografías no autorizadas
son las más propensas a tener errores. ¿Por qué? Porque generalmente estas biografías no autorizadas no recurren directamente a la fuente de la cual deben extraer la información. Si es sobre un escritor, por ejemplo, muchas veces no recurren directamente a él, sino que recurren a su círculo cercano y tienen generalmente errores. En cambio, las biografías autorizadas es el mismo escritor quien da entrevistas, da datos sobre, su vida. ¿Qué tienen en común la autobiografía y la biografía? Ambas son relatos de la vida de una persona y se enfocan en información pertinente como el nacimiento, la educación, la carrera, sus logros o sus fracasos. Entonces, la biografía, que es lo que vamos a desarrollar esta semana, es un texto que relata la vida de una persona. Por lo general, los datos se ordenan cronológicamente, destacando los principales hechos o hitos de la vida de la persona de la cual se habla. A menudo, como lector, se deben hacer relaciones, unir información entre los datos entregados en un texto y deducir información que no se encuentra mencionada explícitamente, pero que se puede inferir a partir de lo dicho. Y es eso lo que vamos a hacer esta semana. En este taller trabajarás el extraer información implícita de una biografía y para ello puedes descubrir información que puede deducirse del texto, es decir, realizar inferencias. Recordemos que la información implícita es la información que se deduce a partir de la lectura. No es aquella que está textual, sino que es aquella que nosotros logramos extraer, buscar sinónimos o información equivalente a las suposiciones que permiten corroborarlas y descartar las suposiciones que no tengan ni sinónimos ni información equivalente que permita corroborarlas. Es decir, vamos a tomar aquella información que nosotros podamos verificar su validez en base a la lectura que vamos a realizar. Antes de leer, ¿conocen la obra de teatro La Pérgola de las Flores? Si la conocen, ¿cierto? ¿De qué trata? Y si no la conocen, el título La Pérgola de las Flores, ¿de qué podría tratar? ¿Cuál creen ustedes que es el tema central de esta historia? Número 2. ¿Qué te imaginas que hace una dramaturga? ¿Qué podrá hacer una dramaturga? ¿A qué se dedicará? Y la tercera pregunta, si tuvieras que escribir tu autobiografía, ¿qué aspectos mencionarías? ¿Qué aspectos podrían mencionar en relación a su biografía? Autobiografía, perdón. Comenzamos con la lectura de la biografía de Isidora Aguirre. Mucho más que La Pérgola de las Flores. Con más de 30 obras estrenadas a lo largo de su vida, Isidora Aguirre fue una de las figuras sobresalientes del teatro chileno del siglo XX. Durante más de 50 años, su labor artística desarrolló un proyecto que logró conjugar la popularidad con una profunda preocupación por los temas sociales y una constante indagación en la identidad chilena, ya sea reflexionando sobre la actualidad nacional o bien revisando su pasado histórico. Isidora Aguirre alcanzó una fama cercana a la leyenda gracias a su obra La Pérgola de las Flores, comedia musical estrenada en 1960 y que miles de chilenos han visto en alguna de sus tantas presentaciones, ya sea en vivo o a través de la televisión. Este enorme éxito opacó en cierta forma a los demás logros de Isidora Aguirre, ya que cultivó todo tipo de estilos, desde la farsa y la comedia hasta dramas históricos, pasando por una variedad de temas que trascienden la nostalgia costumbrista típica de las obras populares. La dramaturga fue además una importante patrocinadora de la formación de variadas generaciones de grupos teatrales,
no solo como profesora, sino también como impulsora del desarrollo de la actividad teatral en provincias. En estos dos párrafos que acabamos de leer aparecen cierta información, ciertos indicios acerca de las obras de Isidora Aguirre y dice que su obra más famosa es La Pérgola de las Flores, pero que además opacó esta obra a las demás creaciones artísticas de Isidora Aguirre. Se dice que creó también farsas, ¿cierto? Que son obras de teatro breve, de carácter cómico y satírico, de burla, en especial en donde se satirizan, se burlan, ¿cierto? Se recalcan los aspectos ridículos y grotescos de ciertos comportamientos humanos. Y además comedias que tienen una finalidad, ¿cierto?, de hacer reír. Isidora Aguirre vivió una vida intensa. Nació en 1919, hija de un ingeniero y de la pintora María Tupper Hanaus, y desde muy temprano recibió una educación centrada en las artes. Antes de dedicarse al teatro, trabajó como escritora e ilustradora de libros infantiles y cursó estudios de trabajo social y de dirección cinematográfica. Sus comienzos en la dramaturgia se remontan a 1952, época en la que por influencia de Hugo Miller produjo sus primeras piezas teatrales consistentes en comedias ligeras como Carolina y La Dama del Canasto. Sin embargo, con el tiempo su trabajo evolucionó hacia una obra más profunda y comprometida, que buscaba reflejar y cuestionar la situación social del país, inspirada en los postulados teatrales de Bertolt Brecht. En esta línea de teatro social se inscriben sus obras Población, Esperanza, coescrita con el novelista Manuel Rojas, Los papeleros, Los que van quedando en el camino y Retablo de Yumbel, todas ellas basadas en hechos reales y escritas a partir de un largo trabajo de investigación. En una línea documental similar, Isidora Aguirre compuso numerosas obras de inspiración histórica y tradicional, como es el caso de La leyenda de las tres Pascualas, Diálogos de fin de siglo, Manuel, sobre la legendaria figura de Manuel Rodríguez, estrenada en octubre de 1990, y Lautaro, uno de sus más grandes éxitos de taquilla. Isidora Aguirre escribió además numerosas adaptaciones teatrales y variadas novelas, actividad que le ha significado ser considerada entre los candidatos al Premio Nacional de Literatura en virtud de sus méritos literarios, su trabajo teatral y su posición de mujer pionera en la promoción de la dramaturgia nacional. Isidora Aguirre falleció en Santiago el 25 de febrero del 2011 a los 91 años de edad. ¿Habían escuchado hablar antes de Isidora Aguirre o de alguna de sus obras? Aquí tenemos imágenes de su obra más representativa en sí, la más conocida, La Pérgola de las Flores, que trata, cierto, de Carmela, una joven que deja el campo para venir a vivir a la ciudad y se centra principalmente, ella se va a vivir con un familiar que trabajaba en las pérgolas, en los puestos, cierto, que habían antes por la Alameda, de flores. Y ella ayuda, cierto, a vender estas flores en estos puestos. Ahí comienza a vivir ciertas aventuras y transcurre toda esta historia de Carmela, la mujer, la joven que deja el campo y se viene a vivir a la ciudad. Después de leer, marcan con un ticket la información que se puede deducir del texto. Isidora nunca se inspiró en obras extranjeras. ¿Lo podemos deducir del texto, no? La obra cumbre de Isidora fue La Pérgola de las Flores. Promovió el teatro a lo largo del país y Hugo Miller fue su mejor amigo.
¿cuáles de esta información es posible deducir a partir de la lectura? Y respondemos la pregunta, ¿cuáles son las pistas textuales? Es decir, ¿qué fragmentos del texto apoyan estas deducciones? Por ejemplo, yo digo que en el texto, ¿cierto?, es posible deducir que promovió el teatro a lo largo del país. Y voy al texto, ¿cierto?, y veo qué parte del texto me permite decir esto. La siguiente pregunta, lee las siguientes deducciones del texto. Gran dramaturga de la historia del teatro, escribió su primer texto dramático a los 36 años y realizó múltiples actividades relacionadas con el arte del teatro. ¿A cuál de los siguientes fragmentos corresponden las deducciones anteriores? Anota la letra que corresponde. Una de las figuras más sobresalientes del teatro chileno del siglo XX, fama cercana a la leyenda, miles de chilenos han visto en alguna de sus tantas presentaciones enorme éxito. A partir de este fragmento, ¿yo qué puedo decir? Que es una gran dramaturga en la historia del teatro, que escribió su primer texto dramático a los 36 años o que realizó múltiples actividades relacionadas con el arte del teatro. Dramaturga, profesora, produjo sus primeras piezas teatrales, compuso numerosas obras de inspiración histórica y tradicional. Y el otro fragmento, ¿cierto? Nació en 1919, comienzos de la dramaturgia se remontaron a 1952. Aquí ustedes tienen que ir viendo en qué fragmento, ¿cierto?, se asocian las deducciones que hemos leído anteriormente. La actividad 3 escribe el o los fragmentos del texto que permitan realizar las siguientes afirmaciones. En sus obras mezcló lo popular con la crítica social. Aquí ustedes deben señalar qué parte del texto me permite afirmar esto. Isidora impulsó el trabajo teatral en muchos lugares de Chile. Lo mismo, buscar en el texto qué parte, qué fragmento, ¿cierto?, me permite decir que Isidora impulsó el trabajo teatral en muchos lugares del país. Isidora Aguirre es conocida principalmente por Las Pérgolas de las Flores y no solo se dedicó al trabajo teatral. Deben buscar fragmentos del texto que permitan apoyar estas deducciones. Y finalmente, ¿cierto?, la cuarta pregunta, la cuarta actividad, ¿cuáles fueron las dos obras de Isidora Aguirre con mayor éxito de público? Carolina y la Dama del Canasto, Los Papeleros y la Pérgola de las Flores, La Pérgola de las Flores y Lautaro o Lautaro y Manuel. Aparece en el texto, ustedes tienen que leerlo bien, ¿cierto? Es muy evidente que aparece una obra primero y casi al final, si ustedes van leyendo, ¿cierto?, y profundizando en su lectura, aparece la segunda obra. Y finalmente el desafío de esta semana, el cual consiste en buscar las 5 diferencias entre estas dos imágenes. Recordemos nuestro horario de clases, que es a las 12:55 hasta las 13:25, para que estén atentos y participen de la clase. Nos vemos, que estén bien.